Al día siguiente, una llovizna suave caía desde el cielo. Debido a una notificación urgente sobre un encargo, los 3 estudiantes de primer año, incluido Yuji Itadori, llegaron temprano a un centro de detención juvenil. El área ya había sido acordonada por la policía y el personal de la escuela Jujutsu. Ichichi, su supervisor asistente, se paró frente a ellos y comenzó a explicar la situación actual. Hace 3 horas, nuestra ventana confirmó la presencia de un útero maldito. Cuando se completó la evacuación del 90% del personal, el supervisor en el lugar ordenó sellar las instalaciones. También han sido evacuados los residentes dentro de un radio de 500 metros. Sin embargo, 5 reclusos aún permanecen en la ala de detención nivel 2 de la instalación, coexistiendo con el útero maldito. Si el útero maldito es del tipo que crece mediante metamorfosis, es posible que madure hasta convertirse en un espíritu maldito de grado especial. Aunque era solo una posibilidad, el mero riesgo de que naciera un espíritu maldito de esa magnitud podría aumentar enormemente las bajas tanto entre los hechiceros como entre los no hechiceros, razón por la cual la expresión de Ichichi era ligeramente sombría. Megumi Fushiguro y Nobara Kujisaki se vieron afectados por el ambiente pesado, pero Yuji Itadori seguía luciendo completamente confundido. Oye, todavía no entiendo estos grados ni nada. Al escuchar esto, Ichichi volvió a dar una breve explicación del sistema de clasificación para los espíritus malditos, similar a la que le había dado a Emilia anteriormente. Luego enfatizó. En resumen, un grado especial es un espíritu maldito que sería un oponente difícil incluso para un bombardeo carpetizado con bombas de racimo. Y eso era bajo la premisa de que los ataques físicos eran bastante efectivos. No es absolutamente aterrador. Yuji Itadori nunca había visto explotar una bomba de racimo, pero Emilia lo había golpeado. Emilia, como hechicero de nivel 1, probablemente podría manejar 100 de ellos sin problemas, entonces eso significaba que un grado especial podría manejar al menos 1000. Normalmente deberíamos enviar a un hechicero del mismo grado que el espíritu maldito para encargarse de la misión. Una misión como esta hoy debería ser manejada por Sensei Gojo, explicó Fushiguro. Ah, ¿sí? ¿Dónde está? Está fuera en un viaje de negocios. Ichichi suspiró. Desafortunadamente, la falta de personal es lo normal en esta industria. A menudo tenemos que llevar a cabo misiones que superan nuestras capacidades. Cuando aparece un espíritu maldito poderoso y no hay un hechicero de grado correspondiente disponible inmediatamente, los superiores suelen asignar temporalmente a un hechicero de menor grado para intervenir. Este es un suceso muy común. Después de todo, aunque los espíritus malditos de menor grado son poco propensos a causar incidentes graves, los espíritus malditos de nivel 1 o superior pueden provocar incidentes mayores que sacuden a todo el país. Los superiores harán esto incluso si es solo para retrasar el estallido de la situación. Sin embargo, este incidente fue genuinamente repentino. Cuando Ichichi recibió la notificación, la escena ya era así. Después de un momento de reflexión, recordó al grupo. Aún así, esta situación es urgente e inusual, por lo que ustedes absolutamente no deben luchar. Aunque solo es una probabilidad, sus opciones al encontrarse con un espíritu maldito de grado especial son solo huir o morir. Por favor, obedezcan a su miedo. No olviden, su misión es meramente buscar y rescatar supervivientes. Las muertes entre los hechiceros Jujutsu durante exorcismos, debido a varios accidentes, ocurren casi todos los meses. Ichichi mismo lo había presenciado varias veces. Pase lo que pase, no estaba dispuesto a ver un accidente ocurrirle a las pocas personas que conocía bien. Sin embargo, él era solo el ejecutor, no quien tomaba las decisiones, y solo podía actuar según las órdenes de arriba. ¿Por qué no podemos entrar? Asen, ¿está bien mi hijo Asen? Justo cuando el grupo cayó en silencio, una grita repentina provino de más allá del cordón, no muy lejos. Era una madre con aspecto desaliñado pero ansiosa. Su ropa parecía bastante sencilla, y solo hablaba porque estaba preocupada por su hijo. Sin embargo, de los 5 reclusos atrapados, ella era la única pariente que había venido al lugar. El bondadoso Yuji Itadori no pudo soportar este tipo de cosas. Solo ver las vidas trágicas de otros lo hizo empatizar hasta casi llorar. Afortunadamente, Ichichi dio un paso adelante para bloquearlo, advirtiendo a la pariente. Por favor, váyase a casa. La instalación podría estar envenenada. Esa es toda la información que podemos revelar por ahora. ¿Por qué? ¿Por qué pasaría algo como esto? Al escuchar esas palabras, la madre se desplomó inmediatamente en el suelo, sollozando en silencio. Al ver esta escena, Yuji Itadori apretó los puños silenciosamente después de un momento. Fushiguro, Kujisaki, tenemos que salvarlos. Por supuesto.
Nobara Kujisaki giró la cabeza inmediatamente para responder, pero Fushiguro permaneció en silencio. Yuji Itadori, absorto en el momento, no se dio cuenta y entró rápidamente al centro de detención juvenil. Al ver sus figuras desaparecer, y bajando un telón para ocultar el área, Ichichi todavía se sintió inquieto e intentó marcar un número de teléfono. Alas de grúa triple enlazadas. Proyectando Kansou y Bakuya y pasando a velocidad relámpago, un espíritu maldito de nivel 1 fue dividido y exorcizado físicamente. Este ya era el tercer espíritu maldito que Emilia había exorcizado ese día. Por alguna razón, la cantidad de encargos asignados a él fue extraordinariamente alta hoy. Pero aunque la situación era un poco extraña, Emilia obviamente no podía ignorar a los espíritus malditos que causaban problemas cuando sabía sobre ellos. Rinkalin. Justo cuando Emilia terminó con el espíritu maldito y estaba por notificar al supervisor asistente para que se encargara de la escena, llegó una llamada telefónica repentina. «Señor Ichichi, ¿hay algún problema?», preguntó Emilia después de contestar el teléfono. «Señor Emilia, recuerdo que usted parece ser un sensei en la escuela Jujutsu ahora, ¿verdad?». «Así es, aunque fue Sensei Gojo quien insistió». «Ya veo, hace poco, 3 estudiantes de primer año de la escuela Jujutsu recibieron un encargo asignado por los superiores. Deben entrar a un centro de detención juvenil donde ha nacido un útero maldito para rescatar a 5 reclusos atrapados. Pero según nuestro juicio, si ese útero maldito se somete a metamorfosis, es muy probable que madure hasta convertirse en un espíritu maldito de grado especial». Mientras transmitía esta información, Ichichi estaba bastante vacilante. Después de todo, en la superficie, Emilia era solo un hechicero de nivel 1. Incluso si su velocidad de crecimiento era rápida, no significaba que su fuerza hubiera alcanzado ese nivel. Si el espíritu maldito era verdaderamente de grado especial, notificar a otros imprudentemente podría no resultar en un rescate exitoso, sino más bien en otro aumento del número de bajas. Pero recordando el alboroto cuando Emilia y Satoru Gojo entrenaron, lo que casi niveló toda la escuela Jujutsu, Ichichi apretó los dientes y continuó. «Sé que todavía puede estar ocupado con sus propios encargos, y se trata de un espíritu maldito de grado especial. Solo estaba pensando que si hubiera un hechicero de nivel 1 presente, la tasa de bajas podría. Solo dígame la dirección, señor Ichichi». Emilia habló antes de que Ichichi pudiera terminar. Su voz no era pesada, pero era completamente tranquilizadora. «Está bien, lo entiendo». Incluso aunque Emilia hizo todo lo posible por apresurarse, todavía pasaron más de 10 minutos cuando llegó al lugar. Los residentes dentro de un radio de varios cientos de metros habían sido evacuados por la policía, quienes también habían establecido un cordón. En las calles mojadas, solo había edificios silenciosos a ambos lados, con sus luces apagadas. El sistema eléctrico de esta área había sido cortado por la escuela Jujutsu para prevenir un accidente mayor, y esto todavía estaba bajo la condición incierta de si el espíritu maldito era de grado especial o no. Si se confirmaba un espíritu maldito de grado especial, el radio de evacuación tendría que ser de al menos 10 kilómetros, para controlar las bajas en combate, mientras también dejaba espacio para medidas de emergencia gubernamentales. Después de atravesar las capas del cordón bloqueado, Emilia finalmente vio a Ichichi, quien lo había llamado. Ichichi estaba retorciéndose ansiosamente los dedos bajo la lluvia, y cuando se giró y vio a Emilia, una expresión de agitación apareció inmediatamente en su rostro. «Señor Emilia, por fin ha llegado». Aunque Ichichi era el más mayor, sin darse cuenta, etiquetó a Emilia como el adulto que podía resolver el problema. «¿Cuál es la situación? ¿Cuánto tiempo han estado dentro Itadori y los demás?». Conociendo la urgencia de la situación, Emilia fue directo al grano. «Bueno, cuando lo notifiqué por primera vez, señor Emilia, los 3 estudiantes de primer año acababan de entrar en el edificio. Según todo, una operación de rescate en el segundo piso solo debería tomar unos 10 minutos, y también les dije que eligieran huir inmediatamente al encontrar un espíritu maldito. Pero después de tanto tiempo, no ha habido movimiento ni información, sospecho que pudieron haber caído en el dominio innato del espíritu maldito». Mientras hablaba, Ichichi fue bajando la cabeza gradualmente, como un niño que había hecho algo malo. El llamado dominio innato se puede entender simplemente como la condición o versión preliminar de una expansión de dominio, una especie de mundo mental. Se llama dominio innato precisamente porque es algo inherente desde el nacimiento. Sin embargo, los humanos no pueden simplemente materializar su dominio innato en la realidad. Solo cuando nace un espíritu maldito poderoso, el exceso de energía maldita que se desborda en su punto de nacimiento transforma el espacio real, creando una enorme área de anomalía espacial.
La manifestación de un dominio innato solo significa que su investigación fue defectuosa. El espíritu maldito ya no es un útero maldito, sino que ha nacido con éxito. Dominio innato, así que el mapa existente y las coordenadas de ubicación son inútiles, ¿verdad? Es correcto. Entonces actuaré ahora. Después de recibir la respuesta afirmativa de Ichichi, Emilia no dudó e inmediatamente caminó hacia la entrada del edificio. Espere un minuto, señor Emilia. Antes de que Ichichi pudiera terminar su frase, Emilia había cruzado la puerta del centro de detención juvenil. Al abrirla por primera vez, solo había una oscuridad tan profunda que ni siquiera Emilia podía ver nada, pero entró sin miedo. Al segundo siguiente, la puerta detrás de él se cerró automáticamente, y la escena ante él cambió por completo. Las habitaciones se retorcieron y enroscaron juntas, pareciendo converger en un punto alto e invisible, pero la verdadera configuración era imposible de discernir. En el espacio vacío en el centro de estas habitaciones, innumerables tuberías enredadas se cruzaban. De verdad distorsionó el espacio tanto. Emilia mismo no estaba preocupado porque el espacio estuviera distorsionado e infinitamente amplificado. El problema principal era que si el terreno era demasiado vasto, sería extremadamente difícil buscar a Yuji Itadori y a los demás atrapados dentro del dominio innato. Clac clac clac. Mientras Emilia pensaba en cómo encontrar a los estudiantes dispersos en el dominio innato, una serie de pasos repentinamente vinieron de detrás de él. Debido a que era un tipo de espacio cerrado, los ecos eran bastante distintos. Un juego de pisadas era más pesado de lo normal, y el otro era más ligero pero demasiado rápido. Los pasos ligeros y rápidos eran familiares, como el perro divino que Emilia había visto ayer. En cuanto al otro sonido más pesado. ¿Ya hubo bajas? Después de hacer un juicio rápido, Emilia corrió inmediatamente en dirección al sonido con gran velocidad. Solo divisó al perro divino corriendo hacia él, junto con Megumi Fushiguro, quien corría duro mientras cargaba a Nobara Kugisaki. Interrogación de cierre exclamación de cierre. Alertado por la anomalía, el tenso Fushiguro se detuvo en seco, pero en el momento en que vio a la persona, todas sus defensas cayeron instantáneamente. No tuvo que preocuparse por la identidad del recién llegado, porque el perro divino no podía fallar. Sensei Emilia. ¿Qué está haciendo aquí? Quizás debido a su estatus de maestro, o porque el entrenamiento de ayer le había dado un sentido mucho más fuerte de la habilidad de Emilia que el de un promedio hechicero de nivel 1, Fushiguro realmente sintió como si hubiera visto a un salvador. Era como acostarse en agua tibia después de una fatiga extrema. Se relajó intensamente, y su corazón se llenó de una sensación de seguridad. La última vez que tuvo ese sentimiento fue cuando vio llegar a Satoru Gojo durante una crisis. Porque recibí una llamada de Ichichi, diciendo que fueron asignados a una misión donde podría existir un espíritu maldito de grado especial. ¿Cuál es la situación? ¿Dónde está Itadori? Fushiguro no tenía heridas graves, y Nobara Kugisaki parecía haber colapsado solo por el agotamiento excesivo de energía maldita. Solo Yuji Itadori no estaba allí. Sensei Emilia, Itadori todavía está luchando contra el espíritu maldito de grado especial él solo. Incluso si ese espíritu maldito de grado especial solo está jugando con él, no puede aguantar mucho más tiempo. Dijo que cambiaría de lugar con Ryoma en Sukuna después de que yo y Kugisaki escapáramos sanos, pero los espíritus malditos no se pueden confiar, incluso si pone su esperanza en Sukuna absolutamente no actuará como desea Itadori. Así que, Sensei Emilia, por favor, debe salvar a Itadori antes de que eso suceda. ¿Puede tratar esto como mi súplica personal, por favor? Fushiguro habló rápido porque sabía lo urgente que era la situación. Si no estuviera cargando a Nobara Kugisaki inconsciente, Fushiguro podría ya estar arrodillado. Después de todo, incluso dejando de lado sus sentimientos por Itadori, la otra persona fue quien se sacrificó para dejarlo escapar, y él estaba absolutamente dispuesto a ver morir a alguien tan amable como Itadori de manera ridícula solo para rescatar a unos cuantos desgraciados sin esperanza. Este fue el pensamiento más genuino de Fushiguro. No te preocupes, Fushiguro. Incluso si no hubieras dicho nada, yo ciertamente iría a salvar a Itadori. Después de todo, ahora soy un maestro. Aunque no eran muy cercanos, ¿cómo podría la personalidad de Emilia permitir que la vida de otra persona simplemente se desvaneciera? Especialmente cuando la razón de su lucha era salvar a más personas. Gracias, Sensei Emilia. El perro divino recuerda el aroma de Itadori. Enviaré a Kugisaki primero, y puede guiar al Sensei Emilia hasta Itadori. ¡Au! Antes de que Fushiguro pudiera terminar, su perro divino ladró primero.
Más que su capacidad de combate, las mayores fortalezas del perro divino como Shikigami son rastrear y sentir el entorno, y este aullido estaba destinado a advertirle algo. Un espíritu maldito venía. Ten cuidado, Sensei Emiya. Fushiguro gritó una advertencia inmediatamente, y el suelo se agrietó al momento siguiente. ¡Boom! Una energía maldita aterradora brotó del suelo bajo sus pies. La peculiar onda incluso voló alto en el aire, obliterando instantáneamente tuberías a cientos de metros de distancia. G. La figura de un espíritu maldito se arrastró lentamente desde el suelo lleno de escombros, mirándolos con una sonrisa retorcida. Era obvio que estaba muy excitado, parecido a un niño que acababa de encontrar un juguete nuevo, y parecía bastante impaciente. Su apariencia era algo similar al espíritu maldito de nivel 1 que Emiya había visto primero en esa escuela. Sus cuerpos eran predominantemente blancos. Sin embargo, el espíritu maldito frente a él era claramente más fuerte tanto en cuerpo como en energía maldita, y su rostro estaba grotescamente lleno de 4 ojos. Este espíritu maldito de grado especial, podría ser Keitadori ya. Al ver este espíritu maldito, Fushiguro pensó subconscientemente que Itadori ya había sufrido un accidente, pero al momento siguiente se dio cuenta de que algo estaba mal. No, esto está mal, este espíritu maldito no es el que acabamos de encontrar. Sensei Emiya. 2 espíritus malditos de grado especial han aparecido simultáneamente en el dominio innato del centro de detención juvenil. Eso definitivamente no es normal. Mientras que los espíritus malditos de menor grado podrían coexistir, los espíritus malditos de mayor grado, al encontrarse, generalmente solo tienen una opción: luchar hasta la muerte, a menos que sus niveles de poder sean casi idénticos. Pero independientemente, la aparición de un segundo espíritu maldito de grado especial dentro del dominio innato de un único espíritu maldito de grado especial es absolutamente anormal. Si los espíritus malditos no pudieron haber llegado a esta situación por su propia voluntad, entonces era probable que, artificial. Como su mente estaba más activa, cuando descubrió el problema, Fushiguro pensó en mucho más que solo Itadori. Ya veo, es un espíritu maldito creado artificialmente, ¿verdad? Habiendo encontrado una situación similar antes, Emiya detectó instantáneamente el pecho de este espíritu maldito de grado especial. Un área parecida a un agujero agarraba un dedo. Sin duda, este era probablemente uno de los objetos malditos de grado especial mencionados por Satoru Gojo. El dedo de Sukuna. ¿Podría solo uno de los 20 dedos dar a luz a un espíritu maldito de grado especial de esta magnitud? En ese caso, ¿cómo sería la cima de Sukuna? Maldición, si es así, significa que Itadori ya debe. Lo más cruel del mundo quizás sea dar esperanza y luego arrebatársela, dejando solo desesperación. Si Emiya hubiera podido llegar a tiempo, incluso si no pudiera derrotar completamente al espíritu maldito de grado especial, definitivamente podría haber rescatado a Itadori de su amenaza. Pero en la situación actual. Ya que la situación es urgente, no tengo tiempo para jugar contigo, espíritu maldito. Mientras los pensamientos de Fushiguro se volvían cada vez más negativos, Emiya de repente dejó caer su chaqueta, adoptó una postura y miró al lejano espíritu maldito de grado especial. Aunque era un producto nutrido por el dedo de Sukuna, este espíritu maldito seguía siendo de grado especial. Normalmente, tardaría algún tiempo derrotarlo, así que si quería llegar rápido a Itadori, tenía que usar algo de poder real. Trazar. Emiya extendió la palma de su mano hacia un lado y la cerró suavemente. Una lanza demoníaca rojo sangre apareció en su mano. Gaebol, la lanza demoníaca empuñada por el gran héroe Kuchulain en la mitología celta, capaz de revertir la causalidad. Revierte el efecto, que el corazón del oponente es atravesado para que ocurra antes de la causa, el lanzamiento de la lanza formando un callejón sin salida inevitable. Como un noble fantasma proyectado por Emiya fuera del alcance de sus armas de espada, Gaevolt consume una mayor cantidad de energía maldita y no puede mantenerse tanto tiempo como Kansou y Bakuya. Pero no importa. Mientras el núcleo de la reversión de la causalidad permanezca, puede desempeñar un papel enorme en un momento como este. Satoru Gojo había dicho que el corazón e incluso la cabeza ya no serían una debilidad para los espíritus malditos de alto grado. Y el espíritu maldito frente a él claramente no tendría un corazón en el sentido humano dentro de su masa de carne y sangre. Sin embargo, Gaevolt no solo es efectivo contra oponentes humanos. También puede usarse contra gigantes y especies fantasmales, que quizás no tengan un corazón parecido al humano, o incluso si lo tienen, no estaría en la misma ubicación. Por lo tanto, el corazón al que se refiere la lanza demoníaca no es un objeto específico, sino un concepto similar a un corazón.
Evidentemente, para el espíritu maldito frente a él, el dedo en su pecho era su corazón. Interrogación de cierre. El espíritu maldito se sintió confundido. No sabía que era un noble fantasma, ni qué planeaba hacer Emilia a continuación. Solo sabía que la presa frente a él no le temía, e incluso adoptó una postura de combate, lo que le dio una extraña sensación de crisis. Si la pura diferencia en energía maldita podría haber sido suficiente para asustarlo hasta el pánico y huir, entonces algo como un noble fantasma estaba completamente más allá de su comprensión. Por eso, el espíritu maldito no huyó. Incluso se acercó gradualmente a Emilia, comenzando a reunir una gran cantidad de energía maldita en su pecho. No importaba de dónde viniera esa sensación de crisis, pensó que simplemente tenía que borrar por completo a la presa frente a él. Así que, en el momento en que el espíritu maldito dio su siguiente paso, Emilia se movió repentinamente. Gaebolk. La luz roja y sangrienta, como una espina, se retorció y extendió en el aire, y al momento siguiente, apuntó directamente al pecho del espíritu maldito. No pudo reaccionar en absoluto, porque un instante antes de que Emilia hiciera el movimiento, su pecho ya había sido atravesado por la punta de la lanza. La cabeza con 4 ojos bajó la mirada rígidamente. Su mano todavía estaba posada para reunir poder, pero el núcleo de su energía maldita ya había sido arrancado de su cuerpo. Emergiendo a través de su carne, junto con la punta de la lanza y el dedo, vinieron innumerables hilos pegajosos como sangre. ¡Bum! Su cuerpo se encendió repentinamente con una llama azul espectral, sin dejar restos. A medida que las llamas azules fantasmales en el cuerpo del espíritu maldito se consumían, Gaebolk, que había existido por meros segundos, comenzó a desmoronarse de punta a punta. Este era el mecanismo de corrección del mundo. Elimina fundamentalmente lo que no debería existir, y la regla se mantiene incluso en este mundo de energía maldita. Antes de que la lanza demoníaca se desintegrara por completo, Emilia usó la punta restante para hacer un ligero toque al dedo superior. El dedo giró unas cuantas veces en el aire y fue atrapado precisamente en su mano. ¡Qué asco! El dedo, que parecía cortado de un cadáver desecado, tenía uñas negras y patrones débiles y grotescos grabados en él. Era difícil imaginar cómo debía haber sido el cuerpo original de Ryomen Sukuna, poseedor de tales dedos. Sin embargo, este dedo se sintió sorprendentemente pesado. Su superficie era fría, pero una energía maldita maliciosa constantemente se filtraba desde dentro. No era de extrañar que tuviera el efecto de atraer espíritus malditos y fuera clasificado como un objeto peligroso. Pero es tan resistente. Ni siquiera Gaebolk pudo dañarlo. Oh. Emilia estaba más inclinado a creer que el concepto de corazón fue despojado en el momento en que el dedo se separó del cuerpo del espíritu maldito. Mientras tanto, Fushiguro, al presenciar la escena, se quedó boquiabierto, su boca aparentemente rota. Un espíritu maldito de grado especial fue exterminado con un solo golpe. Aunque el mundo Jujutsu opera bajo el concepto de nivel 1 contra nivel 1, y grado especial contra grado especial, y afirma públicamente que un hechicero de nivel 1 puede exorcizar al 100% a un espíritu maldito de nivel 1, la realidad no es un juego ni un conjunto de datos. Cada hechicero de nivel 1 tiene fortalezas y debilidades, y los espíritus malditos no son como PNJS en un juego, usando solo la misma técnica maldita y habilidades. El hechicero de grado especial es meramente un título que el mundo Jujutsu otorga a aquellos con fuerza super estándar y no se cuenta dentro del sistema de clasificación normal. Por lo tanto, algunos hechiceros de nivel 1 experimentados y poderosos son perfectamente capaces de exorcizar solos a un espíritu maldito de grado especial. Sin embargo, Fushiguro solo había visto a alguien hacer esto con tanta facilidad en una persona. El verdadero más fuerte del mundo Jujutsu, Satoru Gojo. Ah. No tienes que estar tan sorprendido, Fushiguro. Yo realmente di todo y apenas logré lograr este efecto. Emilia notó la conmoción de Fushiguro y ofreció esta tranquilidad. No estaba mintiendo. La liberación del nombre verdadero de un noble fantasma requiere una enorme cantidad de energía mágica, y un tipo como Gaebolk consume tanta energía durante su creación. Esto lo convierte en un esfuerzo ingrato para Emilia. Por eso Emilia generalmente usa el fantasma roto que destruye directamente el noble fantasma en combate, en lugar del nombre verdadero, que teóricamente logra un mejor resultado. Si no hubiera estado tan apurado, Emilia no habría elegido desperdiciar un precioso noble fantasma en un espíritu maldito como este. No, está bien, Sensei Emilia. No se preocupe por cómo me siento. Cuanto más fuerte esté usted en esta situación, más feliz debería estar yo. Significa que Itadori tiene una mayor posibilidad de ser rescatado. El perro divino lo guiará allí.
Por favor, vaya. Incluso con su alta fluctuación emocional, Fushiguro no había olvidado su objetivo principal: rescatar rápidamente a Yuji Itadori, quien todavía se enfrentaba al espíritu maldito de grado especial. Entendido. Déjenmelo a mí. Emilia tampoco perdió palabras. Después de asentir, se dio la vuelta y siguió al perro divino hacia las profundidades del dominio. Solo cuando la figura de Emilia desapareció gradualmente en la distancia, Fushiguro finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Si Sensei Gojo hubiera estado allí, probablemente habría dicho muchas cosas innecesarias. Pero fue precisamente debido a la franqueza de Emilia que Fushiguro se sintió aún más tranquilo. Solo dejen sus cuerpos aquí. No quiero arriesgar mi vida para salvar unos cuantos cadáveres. Son solo un montón de desgraciados sin esperanza. Masaki Okazaki, este tipo mató a una niña en su camino a casa desde la escuela mientras conducía sin licencia, y era su segunda vez conduciendo sin licencia. Quieres salvar a muchas personas y dejarlas morir apropiadamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si las personas que salvas terminan dañando a otros en el futuro? Por alguna razón, Yuji Itadori recordó repentinamente estas palabras que Megumi Fushiguro le había dicho no hace mucho. Probablemente fue porque estaba cerca de la muerte. Su palma derecha estaba completamente cortada, y su mano izquierda había perdido todos sus dedos. Sin embargo, el estilo de lucha que Emilia Sensei le enseñó seguía siendo muy útil. Había logrado asestar un golpe de codo en la cara del espíritu maldito después de que sus puños fueran inútiles, noqueando dos de los dientes frontales de la criatura. El precio, sin embargo, fue que ahora había perdido su pierna izquierda, y la posibilidad de escape ya no existía. No quería morir, o más bien, quizás nadie en este mundo realmente quiere morir, incluso él, quien eligió este camino peligroso, era lo mismo. En su estado cercano a la muerte, Yuji Itadori no pudo evitar recordar las palabras que su abuelo le había dicho antes de fallecer. De hecho, sin esas palabras, tal vez no se habría adentrado tan resueltamente en el mundo Jujutsu. Pero el director también tenía razón: si realmente continuaba usando las palabras de su abuelo como principio rector, ¿no terminaría resentiendo a su abuelo? Eso sería demasiado patético. No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Pero incluso pensando esto, todavía moriría en esta situación, ¿verdad? ¿Era este tipo de muerte correcto para él? No. Dado que iba a morir de todos modos, incluso si no era correcto desde el principio, tenía que hacerlo correcto. Mirando al espíritu maldito acercarse con una sonrisa, Yuji Itadori se decidió en silencio. Incluso si moría, tenía que sacar un trozo de carne de este espíritu maldito. Más cerca, más cerca, más cerca, entonces todo lo que quedaba era llegar a... Tump. ¿Qué? Justo cuando Yuji Itadori estaba a punto de derramar su último rastro de fuerza en un golpe fatal, una repentina sensación de paro cardíaco lo invadió, sumergiendo inmediatamente toda su conciencia en las profundidades. Marcas negras se extendieron rápidamente por su cuerpo, y dos hendiduras sutiles aparecieron inexplicablemente debajo de sus esquinas oculares originales. Un nuevo par de ojos se abrió allí. ¿Qué es esta situación? ¿Resonancia? ¿Tuvo algún dedo un problema en alguna parte? Ya no era Yuji Itadori, sino el rey de las maldiciones de hace 1000 años, Ryomen Sukuna. Incluso si sus dedos, alma y poder estaban divididos en 20 partes, todavía eran finalmente un solo cuerpo. Si una parte tenía un problema, las partes restantes lo sentirían. Esta sensación de morir es realmente desagradable. Sukuna frunció el ceño, luego descartó rápidamente el pensamiento, algo que no podía resolverse con simple pensamiento, y en cambio miró al espíritu maldito de grado especial, que se había retirado abruptamente. Sus sentidos eran bastante agudos, pero Sukuna no tenía interés en la criatura. Pero en esta situación, ese mocoso no podrá cambiar por un tiempo, ¿verdad? Una sonrisa muy agresiva apareció en el rostro de Sukuna, y sus extremidades faltantes regeneraron rápidamente bajo su manipulación. Técnica maldita inversa, él era bastante competente en eso. Vamos. Masacraremos a todos esos mocosos. Dijo, tratando al espíritu maldito de grado especial frente a él como un esclavo que podía comandar, sin preguntar si la otra parte estaba de acuerdo. El espíritu maldito de grado especial reflexionó brevemente con su cerebro primitivo, y luego se retiró repentinamente y comenzó a condensar una masa concentrada de energía maldita en su palma. Independientemente de la transformación de la presa frente a él, la conclusión que llegó el espíritu maldito fue que todavía podía aniquilar al oponente tal como lo había hecho momentos antes. Pero antes de que se pudiera liberar el ataque, apareció repentinamente una tercera voz en el área. Algo no está bien. Llegué un paso tarde.
¿Eres Yuji Itadori o Ryomen Sukuna? La figura de Emilia apareció en una abertura de tubería alta, y su tono era decididamente frío, como si estuviera listo para atacar en cualquier momento. El primero en reaccionar no fue Ryomen Sukuna, sino el espíritu maldito de grado especial, que estaba convenientemente atrapado entre los dos. Su cabeza giró rápidamente hacia Emilia, y luego giró rápidamente hacia Ryomen Sukuna. Su cerebro primitivo no podía concebir esta situación. ¿Podría ser que estaban trabajando juntos, y era él quien era cazado la presa? ¿Ja? ¿De verdad crees que me veo como ese mocoso llorón? Ryomen Sukuna respondió a la pregunta de Emilia. Y su estado de ánimo actual era bastante desagradable. Ese niño es absolutamente repugnante, no tiene concepto de respeto. Pensar que esperaría a que sus compañeros escaparan, y luego esperar a que yo limpiara su desorden por él. Pero tal vez sea retribución por subestimarme, el fenómeno de resonancia lo ha dejado temporalmente incapaz de cambiar, así que ahora controlo el cuerpo. He pensado en una manera encantadora de hacerle arrepentirse, ¿sabes? Está dispuesto a sacrificarse para dejar escapar a esos dos compañeros, ¿verdad? Así que ahora voy a perseguir a esos mocosos y matarlos justo delante de él. ¿Qué tal? ¿Por qué revelaría completamente su plan y pensamientos? Por supuesto, porque solo entonces las cosas serían más interesantes. Para ocultar su riqueza, como Satoru Gojo, quien tiene la mayor fuerza pero aún se adhiere al llamado reglas del mundo, Ryomen Sukuna nunca haría nada tan estúpido. ¿Cómo puede una persona fuerte no insultar despiadadamente a los débiles? Matar a una persona fácilmente y casualmente carece de significado. Primero tienes que decirles que estás a punto de matarlos. Eso es lo que le da significado. La energía maldita, los malditos y los espíritus malditos nacen de emociones negativas. Los humanos inherentemente no pueden suprimir estos sentimientos, así que ¿qué está mal con añadir un pequeño catalizador? Realmente eres un tipo malicioso, Ryomen Sukuna. Emilia entendió algo porque este tipo era llamado el rey de las maldiciones hace 1000 años. Dejando a un lado su poder, su comportamiento e ideas eran ciertamente profundamente malvados. Libre y sin restricciones. Si uno solo vive para sus propios objetivos, esto apenas es un término despectivo. Pero las ideas de Ryomen Sukuna frente a él claramente se desviaban de esa categoría. No ve a los humanos como formas de vida iguales a sí mismo. Desprecia completamente toda vida. El mundo debería girar puramente en torno a él, y cualquier cosa desagradable debe ser borrada. Ese era su pensamiento más auténtico. ¿Malicioso? No me importa. He oído tanto que mis oídos están entumecidos. Esos hechiceros Jujutsu hace 1000 años comenzaron maldiciándome bastante mal, pero no terminaron adorándome como un dios demonio. Para tratar con cosas como los humanos, los métodos suaves son inútiles. Solo hacen que se excedan. Metiendo casualmente su mano en el bolsillo, la expresión de Sukuna finalmente cambió ligeramente cuando miró a Emilia a los ojos. Tienes uno de mis dedos contigo, ¿verdad? Entrégalo obedientemente, y puedo prometer matar a una persona menos. Como rey de las maldiciones, fue bastante fiel a su palabra. Después de todo, había prometido previamente perdonar la vida de Emilia para ser su chef exclusivo. Ciertamente no usaría un peón de negociación que ya había usado una vez. Desafortunadamente, me niego. Mientras te confine en este lugar antes de que Yuji Itadori despierte, no habrá bajas. Sabiendo que no había absolutamente ningún margen para la negociación con este tipo de entidad, Emilia rápidamente aplastó la posibilidad de tal conversación. Ryomen Sukuna mismo lo reveló. Yuji Itadori solo perdió temporalmente la capacidad de cambiar. Incluso si Yuji Itadori no podía regresar por sí mismo, Emilia intentaría incapacitar a este tipo, atarlo, y luego descubrir lentamente una contramedida. El espíritu maldito de grado especial, atrapado entre los dos y constantemente ignorado, finalmente no pudo soportar más la sensación. Puede que no fuera inteligente, pero sus sentidos eran inusualmente agudos. Estos dos lo ignoraron genuinamente, tratándolo como un fondo desechable, o quizás una hormiga que podía borrarse casualmente en el camino, por lo que no merecía atención. No pudo soportarlo. Absolutamente no podía soportar tal humillación. Este era su territorio. Las emociones negativas traídas por la ira y la humillación hicieron que la intensidad de su energía maldita se disparara. La energía maldita, comprimida a una potencia comparable a una bomba de racimo, comenzó a acumularse en su palma, y luego al segundo siguiente. ¡Bum!
Ryomen Sukuna, encontrando a la criatura entre él y Emilia molesta y ruidosa, pateó fuerte en el pecho, enviando al espíritu maldito de grado especial a estrellarse ferozmente contra una pared distante, momentáneamente fuera de la vista. La diferencia en sus niveles de energía maldita no debería ser astronómica, pero cuando realmente lucharon, Ryomen Sukuna aplastó completamente al espíritu maldito de grado especial. En términos de talento de combate por sí solo, era absolutamente uno de los más fuertes del mundo, ¿sabes? Yo fui clasificado en la misma categoría de grado especial que este espíritu maldito. El espíritu maldito frente a él era de grado especial porque realmente cumplía con el estándar de grado especial. Sin embargo, Ryomen Sukuna era de grado especial simplemente porque la clasificación más alta que los humanos tenían para los espíritus malditos era grado especial. Vamos, déjame ver de qué estás hecho, chef. Sukuna no solo otorgó unilateralmente un título aparentemente apropiado a Emilia, sino que también sacudió casualmente su cabeza, haciendo que el cuerpo algo frágil emitiera sonidos de crujido. Habiendo sido resucitado y poseyendo el cuerpo, naturalmente necesitaba algún estiramiento antes de la pelea. Confiando en su propio poder, Ryomen Sukuna no estaba preocupado en lo más mínimo. ¿Podría este mocoso frente a él estar cerca en fuerza del más fuerte moderno? Trasar. Dado que el Ryomen Sukuna frente a él no era su cuerpo verdadero, sino una forma encarnada poseyendo el cuerpo de Yuji Itadori, Emilia no podía usar ningún noble fantasma demasiado letal. Después de todo, su objetivo era salvar a Itadori. ¿No sería contraproducente hacer eso? Por lo tanto, el mejor método de lucha debería ser limitar los movimientos del oponente tanto como fuera posible. Desde esta perspectiva, el increíblemente vasto dominio innato en realidad fue algo bueno. Elegir un combate cuerpo a cuerpo sería mejor para fijar la ubicación de este tipo. Emilia, agarrando Kansou y Bakuya, pisó fuerte el suelo, su cuerpo perforando instantáneamente el aire mientras cargaba hacia Ryomen Sukuna abajo. ¡Genial! El impulso se ve fuerte. El emocionado Sukuna hizo garras negras y puntiagudas en sus palmas, luego saltó para encontrarse con la carga. ¡Clan! Las manos de Sukuna agarraron Kansou y Bakuya respectivamente, y la sonrisa en su rostro se volvió aún más desenfrenada. Vamos, vamos. Te ves mucho más fuerte que esos inútiles hechiceros. Me gusta eso, chef. Bang 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 boom. Las dos figuras se movieron y chocaron salvajemente dentro del enorme espacio. Cada impacto fue acompañado de intensos sonidos y el estallido del entorno. Solo después de que la colisión final agrietó violentamente el puente bajo sus pies, enviándolos a caer al abismo, se retiraron por separado. Su fuerza es inmensa, su velocidad también es muy rápida, y la clave es que su sentido de combate es mucho superior al de los espíritus malditos anteriores. Incluso un simple intercambio fue suficiente para que Emilia discerniera mucho. Los espíritus malditos promedio eran completamente incomparables con este rey de las maldiciones milenario. Incluso Maito, a quien Emilia había conocido hace unos días, se quedó muy atrás en este aspecto. El reciente enfrentamiento parecía igualado, pero la condición física de Emilia era completamente incomparable con Ryomen Sukuna. La utilización de energía maldita de Sukuna fue completamente magistral. Podía fácilmente mejorar el ya monstruoso cuerpo de Yuji Itadori más allá de sus límites, y luego sanarlo instantáneamente con técnica maldita inversa. Emilia miró los Kansou y Bakuya en sus manos. Crack, crack. Apareció una grieta visible en la hoja, y finalmente se rompió. Aunque los Kansou y Bakuya que proyectó eran 2 grados por debajo de los originales, apenas alcanzando el grado C, no deberían haber sido tan frágiles. ¿Te diste cuenta? Mi técnica maldita. No puedes culparme, tu herramienta maldita es demasiado débil. Ryomen Sukuna mostró descaradamente sus garras afiladas, la burla claramente visible. Desafortunadamente, Emilia no cayó en eso. Arrojando casualmente la espada rota al suelo, Emilia entonó el encantamiento de nuevo. Trasar. Apareció en las manos de Emilia el mismo par de espadas gemelas. Interrogación de cierre. Ryomen Sukuna miró los Kansou y Bakuya en las manos de Emilia con un toque de confusión. No podía entenderlo del todo. Ninguna de las técnicas malditas que conocía podía lograr algo como esto. Lo siento, Sukuna, pero mis reservas de armas están bastante llenas. Entonces. Activación. Los circuitos mágicos en el brazo de Emilia se hicieron visibles, líneas azules extendiéndose sobre Kansou y Bakuya, haciendo que las hojas anchas parecidas a plumas elongaran rápidamente desde las espadas gemelas. Finalmente, las espadas cortas originales se transformaron en algo que podría llamarse espadas grandes Kansou y Bakuya, o Berenje.
Si la fuerza de la hoja no es suficiente, solo hazla más fuerte. Sin molestarse en notificar a Sukuna, Emilia, blandiendo las dos espadas grandes, estalló en movimiento, llegando sobre la cabeza de Sukuna y cortando simultáneamente con las hojas. ¡Bum! Ryomen Sukuna eligió cruzar los brazos sobre su cabeza para recibir el golpe. El costo fue sangre brotando de sus antebrazos donde las hojas lo cortaron, y el suelo bajo sus pies colapsó simultáneamente, enviándolo a caer hacia abajo. Emilia no se apresuró a perseguir. En cambio, dirigió sus hojas reforzadas hacia la ubicación de Sukuna. Trazar. Lo que sostenía esta vez fue un arco largo con una flecha espada ensartada en él. Fantasma roto. No usó la espada pseudo-espiral, solo una hoja de espada normal convertida en un noble fantasma. La flecha espada se disparó hacia abajo, pareciendo alcanzar a Ryomen Sukuna al instante siguiente. Finalmente usó abiertamente su técnica maldita, cortando la flecha espada limpiamente por la mitad, pero esto fue inútil contra un noble fantasma en estado de autodestrucción. Desmantelar. ¡Bum! La violenta explosión hizo temblar todo el espacio subterráneo, y el agua salpicó docenas de metros desde la superficie inferior. Emilia sabía que este ataque definitivamente no mataría a Ryomen Sukuna. Su único objetivo era restringir al oponente tanto como fuera posible. Sin embargo, una vez que el fuego y el humo se despejaron y el rocío del cielo alto comenzó a caer como lluvia de nuevo, la figura de Ryomen Sukuna no estaba en la posición esperada. ¿Escapó? No, ese espíritu maldito. Dándose cuenta del error, Emilia se giró inmediatamente hacia la dirección donde había desaparecido el espíritu maldito de grado especial, solo para ver las llamas azules fantasmales que ardían continuamente y a Ryomen Sukuna, quien ahora sostenía un dedo en su mano. Reconozco tu fuerza, chef. Así que, también debo adoptar una forma más fuerte para hacer esta batalla agradable para ti, ¿verdad? Con eso, Ryomen Sukuna no dudó en meter el asqueroso dedo en su boca y tragárselo. Gulp. A medida que el dedo era tragado, la cantidad de energía maldita en el cuerpo de Ryomen Sukuna comenzó a aumentar rápidamente, e incluso las heridas menores que acababa de sufrir estaban sanando. Hay 20 dedos de Sukuna, objetos malditos de grado especial en total. Por cada uno que contiene el cuerpo de Yuji Itadori, el poder de Ryomen Sukuna aumenta en cierta cantidad. Este aumento general de fuerza fue notablemente obvio. Ryomen Sukuna se desgarró casualmente su ropa superior, revelando su cuerpo musculoso cubierto de marcas negras. La sensación del poder regresando es genial, incluso si es solo un poco. Vamos, continuemos disfrutando la matanza. ¿Qué sentido tiene desperdiciar dos preciosos dedos en un tipo? Sería mejor dejarme ir y quemar a ese maldito mocoso yo mismo. En un restaurante de comida rápida concurrido, Hogo desahogaba sin reservas su insatisfacción ante su gurujeto. Para las personas comunes que no podían ver criaturas como los espíritus malditos, estaban completamente inconscientes de que varios monstruos aterradores habían aparecido allí. Solo sintieron que la temperatura había aumentado inexplicablemente mucho. Relájate, Hogo. Nuestro objetivo es revivir completamente a Ryomen Sukuna, pero el requisito previo es que debemos eliminar primero a Satoru Gojo. De lo contrario, el plan para eliminar a la humanidad nunca se logrará. Gojo ya nos ha notado, así que debemos proceder con cautela. Su gurujeto giró suavemente su cuchara en la taza, tranquilizando al enojado Hogo. Y el mocoso del que hablas tampoco es fácil de manejar. De lo contrario, ¿cómo podría haber muerto Maito por su mano? Habría sido mejor si no hubiera mencionado a Maito. En el momento en que su gurujeto dijo esas palabras, la rabia de Hogo se encendió instantáneamente. ¡Bum! Ni siquiera le importó si era un área concurrida o cuántas personas había en el restaurante. Las llamas filtrantes instantáneamente convirtieron el lugar en un verdadero infierno. No hubo gritos porque ni siquiera tuvieron tiempo. Sus cuerdas vocales se quemaron hasta convertirse en cenizas, y murieron. Entonces escucha bien. Si tu supuesto Sukuna es lo suficientemente inútil como para fallar en matar a ese tipo, yo personalmente iré y quemaré al mocoso hasta la muerte. Si te atreves a detenerme de nuevo, también te mataré. Está bien, está bien. Sin duda, la amenaza de Hogo era bastante aterradora. Pero su gurujeto simplemente continuó girando suavemente su cuchara, dando una respuesta superficial. Porque estaba más preocupado por otro asunto ahora. Veamos lo que pueden lograr ustedes dos, Ryomen Sukuna, y Emilia Shirou. En el pasado distante, Ryomen Sukuna nunca había experimentado realmente un sentimiento similar a lo que sentía ahora. Después de todo, una vez que tu fuerza alcanza cierto nivel, es difícil encontrar oponentes incluso ligeramente igualados, y mucho menos ser suprimido y golpeado como esto.
No era un masoquista que reduciría intencionalmente su poder para luchar contra otros. Estaba bien desafiarlo, pero si accidentalmente aplastaba a su oponente, fue simplemente porque esa persona era demasiado débil. Ryomen Sukuna, sin embargo, disfrutaba mucho de la lucha. En combate puro, el espíritu de una persona se sumerge fácilmente, seguido de varias emociones. Emoción, placer, tensión y anticipación. Por supuesto, él disfrutaba estas emociones. Después de todo, los humanos son el tipo de criaturas que anhelan más cuanto más tienen, siempre codiciosos insaciablemente, ¿no es así? No importa, solo intenta entretenerme. ¡Boom! Mientras Ryomen Sukuna destrozaba imprudentemente el suelo bajo sus pies, Emilia perdió instantáneamente de vista de él. Así que... ¿por qué su velocidad aumentó tanto solo por absorber un dedo? ¿O Ryomen Sukuna no había estado luchando con toda su fuerza justo ahora? Emilia mejoró inmediatamente sus ojos con energía maldita. Sus pupilas normalmente marrones gradualmente se volvieron doradas, brillando intensamente en el oscuro espacio subterráneo. Te veo. Trazar. Docenas de hojas brillaron de azul y aparecieron detrás de Emilia, cubriendo al Ryomen Sukuna que se movía rápidamente y todos sus posibles lugares de aterrizaje. Bum bum bum. Explosiones ensordecedoras resonaron continuamente a través de este enorme espacio subterráneo, cubriendo casi un tercio de él. Sin embargo, al segundo siguiente, la figura de Ryomen Sukuna emergió del resplandor del fuego completamente ilesa, comenzando a correr a gran velocidad a lo largo de las paredes, desafiando a la física. Emilia estaba absolutamente seguro de que sus ataques habían golpeado, pero la intensidad simplemente no pudo atravesar la barrera de energía maldita en el cuerpo de Sukuna. La situación parecía bastante complicada. Sin usar un noble fantasma poderoso, sería difícil infligir daño efectivo a Ryomen Sukuna, y su técnica maldita inversa probablemente podría sanar incluso muchas heridas fatales. Pero si usaba un noble fantasma excesivamente poderoso, sería difícil controlar el daño resultante. ¿Qué debería elegir? ¿Qué es esto? ¿Una técnica maldita para crear objetos de la nada, o una que almacena objetos en otro espacio previamente? ¡Qué novedoso! ¿Por qué no lo estudio a fondo? Ryomen Sukuna obviamente no tenía idea de lo que estaba pensando Emilia, de lo contrario, definitivamente sentiría que Emilia lo estaba subestimando y caería en un ataque de rabia. En cuanto a mi técnica maldita, no me importa decírtelo, es bastante mundana. Desmantelar. Lanzar un tajo y cortar el objeto frente a mí es un método de ataque muy simple. Pero el poder de la técnica finalmente depende de quien la usa. Como esto. Con eso, Ryomen Sukuna extendió su mano izquierda, usando su dedo como una hoja para hacer un ligero corte hacia Emilia. Desmantelar. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Emilia, sintiendo vagamente el peligro, movió inmediatamente su cuerpo. El tajo invisible pasó por su ubicación original y continuó hasta que golpeó la pared no muy lejos, dejando una grieta de docenas de metros de largo. Parecía como si un bloque colosal hubiera golpeado allí. Bastante sensible, ¿no? Continúa así, continúa. Como si hubiera encontrado un juguete nuevo y emocionante, Ryomen Sukuna continuó lanzando desmantelar con su mano izquierda, forzando a Emilia a retorcerse y moverse constantemente por todo el espacio para evitar ser golpeado de frente. Parecía que en un instante, las posiciones ofensivas y defensivas se habían invertido. Slish. Incluso mientras esquivaba, Emilia fue momentáneamente descuidado, y el desmantelar invisible rozó su hombro, haciendo que la sangre salpicara sin ninguna obstrucción. Si simplemente mantenía esta situación, sería puramente jugueteado por Ryomen Sukuna, una rana hirviendo en agua tibia. No, debo encontrar una manera. Emilia sabía que continuar así solo empeoraría la situación progresivamente. Sin embargo, Ryomen Sukuna era claramente el tipo cuyas acciones no se verían afectadas incluso por heridas convencionalmente graves, permitiéndole resistir imprudentemente los ataques de Emilia. Pero Emilia, por el contrario, no podía hacer lo mismo. Su cuerpo era mucho menos robusto, y carecía completamente de la técnica maldita inversa para sanar rápidamente las heridas. Intercambiar golpes sería absolutamente la estrategia más estúpida. Además, este desmantelar era invisible y sin color. Solo el aire consumido sutilmente indicaba su presencia. ¿Era la forma en que Ryomen Sukuna agitó su dedo un requisito previo para activar la técnica? ¿O estaba engañando deliberadamente al juicio de los demás? Usaré esta hoja para tratar contigo, Sukuna. Tu técnica maldita es cortar todos los objetos, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa cuando se encuentra con la espada sagrada indestructible que nunca puede ser destruida? Trazar.
Emilia apretó ligeramente su mano a un lado, y una espada larga con una guarda dorada y una hoja blanco plateado apareció en su agarre. Su nombre era Durandal, la espada sagrada insuperable. La espada sagrada Durandal, una espada legendaria que corta todas las cosas y es indestructible por sí misma, a menudo mencionada junto con Excalibur, espada de la victoria prometida como una espada sagrada eterna e inmortal. Esta hoja, símbolo de santidad y justicia, fue la espada personal del paladín Roland. Ante él, el dueño de la espada sagrada Durandal fue Héctor de la mitología griega. Incluso si el Tajo de Ryomen Sukuna pudiera interactuar realmente con el espacio, podría no ser capaz de cortar esta espada sagrada indestructible. Ciertamente tienes una colección de armas extrañas, una tras otra. ¿Una espada sagrada indestructible? ¡Qué palabrería tan grande! Déjame ver cómo se ve esta llamada espada sagrada cuando se rompe. Desmantelar. Mientras el dedo de Sukuna cortaba hacia abajo, el Tajo invisible volvió a dirigirse hacia Emilia. Sin embargo, Emilia eligió no esquivar esta vez. En cambio, después de señalar la dirección del Tajo, levantó sin dudar la hoja en su mano para encontrarse con él. ¡Bang! ¿Qué? El Tajo, como siempre, destruyó la ya fea pared, pero Emilia, que permaneció parado en el lugar, y Durandal en su mano, no mostraron ningún defecto. Sin duda, este nivel de desmantelar no podía dañar esta espada sagrada legendaria. Aunque, aparte de su indestructibilidad, era inútil para Emilia, el cauteloso hechicero la había almacenado previamente en su dominio innato, y ahora había sido útil con éxito. Ahora, es mi turno de contraatacar, Sukuna. Esa declaración no fue una declaración de victoria, ¿verdad? Fue meramente un toque de corneta para la carga. Después de declarar el contraataque, Emilia siguió inmediatamente, cargando directamente hacia la ubicación de Ryomen Sukuna con su espada levantada. Maldición, desmantelar. Ryomen Sukuna permaneció en su lugar, lanzando un tajo con una presencia aún mayor. No era que careciera del intelecto de combate para leer la situación. Simplemente no podía creer que su técnica maldita hubiera sido tan fácilmente anulada por una sola hoja. ¡Bum! El tajo invisible cortó hacia arriba, separando completamente todo el espacio subterráneo de arriba a abajo. El techo, que había obstruido quién sabe cuántas capas del edificio, fue limpiamente abierto, exponiendo claramente el cielo sombrío y permitiendo que unas pocas gotas de lluvia esparcieran en el área subterránea. Aunque esto se debió en parte a la destrucción del espíritu maldito de grado especial anterior y al gradual disiparse del dominio innato, fue prueba suficiente del poder destructivo puro del Tajo de Sukuna. Sin embargo, Emilia, parado en el centro del Tajo con Durandal levantada en defensa, permaneció completamente ileso. Al ver que su desmantelar a plena potencia solo podía lograr este efecto, Ryomen Sukuna inmediatamente explotó. ¿Qué es eso, esa hoja? Incluso los llamados objetos malditos de grado especial eran en su mayoría juguetes ligeramente poderosos frente a Sukuna. Era casi imposible para ellos enfrentarse directamente a su desmantelar. Pero ¿cómo podía una espada larga de aspecto ordinario lograr este grado de defensa? Durandal, la espada sagrada indestructible, empuñada por el legendario paladín Roland y el héroe griego Héctor en la mitología. Puede que no sea muy famoso aquí. Pero en su tierra natal, es la espada sagrada incomparable junto con Excalibur de Arturo. Dado que revelar esta información no afectaría el uso de Durandal, y teniendo la intención de probar el efecto del voto vinculante, Emilia eligió revelarlo sin dudarlo. La regla básica del mundo Jujutsu obtener un aumento en su voto vinculante al revelar información o restringir el uso es extraña pero no difícil de entender. Después de completar personalmente este voto vinculante, Emilia sintió claramente un cambio en Durandal. El efecto del voto no fue fuerte, por lo que la superficie de la hoja solo se reforzó inexplicablemente con una capa de energía maldita, sin ningún efecto real sobre Durandal misma. En cuanto al resultado, ciertamente dolería más a los espíritus malditos cuando él los cortara. ¿Una espada sagrada de mito y leyenda? La expresión en el rostro de Ryomen Sukuna era difícil de describir, pero fue ciertamente una de completa incredulidad. Habiendo estado activo hace 1000 años, ¿no estaba muy consciente de la existencia, o falta de dioses y demonios en este mundo? Sin embargo, realmente sintió el voto vinculante en Emilia, indicando que la otra parte no estaba mintiendo sobre este asunto. No importa. Mientras destruya esta cosa fea de espada, sus orígenes son irrelevantes. Desmantelar. Dado que un solo tajo no podía romper la defensa, abandonó el golpe único y en cambio usó un método de ataque de frecuencia más alta. Incluso la armadura tiene huecos en su defensa, y mucho menos solo una espada. Zumbido zumbido.
Docenas de cortes se tejieron en una cuadrícula de muerte. La fuerza combinada fue tan grande que pudo cortar el aire hasta un estado de vacío, haciendo que girara hacia adentro, y la velocidad real de vuelo superó con creces la velocidad del sonido. Emilia no era particularmente hábil con una espada larga de esta forma, pero en el momento en que la proyectó, también completó la replicación de la habilidad con la espada del dueño original. Fue suficiente. ¡Boom! Los cortes fueron rápidos, pero ¿qué? Mientras la hoja se balanceaba lo suficientemente rápido y la trayectoria era lo suficientemente precisa, podía formar un arco defensivo perfecto, evitando incluso que unas pocas gotas de lluvia se acercaran, y mucho menos estos cortes rápidos pero sorprendentemente fuertes. Acompañado por la piedra destrozada esparcida del suelo, Emilia aceleró repentinamente su carga para pararse directamente frente a Aryomen Sukuna, bajando la hoja. Slish. Sukuna esquivó, y su barrera de energía maldita estaba funcionando, pero la hoja de Durandal todavía dejó una herida no muy profunda, ni muy superficial en su abdomen. Esta fue una herida que Sukuna podía sanar al instante, pero sin embargo fue una humillación indeleble. ¡Bang! Formó su mano en una garra y se abalanzó hacia la cara de Emilia, solo para ser inmediatamente cortado por la resistente espada sagrada, haciendo el sonido del choque de acero. Quizás por furia, Ryomen Sukuna abandonó completamente usar su técnica maldita a distancia. En cambio, se involucró en combate cuerpo a cuerpo con Emilia, quien sostenía la espada sagrada. Incluso solo usando sus largos dedos como garras, los ataques de Sukuna fueron totalmente iguales para la espada sagrada en la mano de Emilia. Chispas generadas por el feroz choque brotaron continuamente alrededor de los dos, iluminando intermitentemente todo el espacio subterráneo. PSSH. Finalmente, después de que el estancamiento duró docenas de segundos, la hoja en la mano de Emilia logró apuñalar el cuerpo de Sukuna. Sin embargo, en lugar de cualquier expresión de ira, una extraña sonrisa se extendió por el rostro de Sukuna. Te atrapé. Ryomen Sukuna no intentó agarrar a Emilia. En cambio, extendió la mano y agarró la hoja de Durandal, permitiendo que la sangre se derramara pero negándose a soltarla. Hachi, 8. Ya sin usar el desmantelar que había estado usando, Ryomen Sukuna entonó el nombre de otra técnica maldita oscura y difícil. Crack. Bajo el efecto de esta técnica desconocida, aparecieron grietas visibles en la espada sagrada, que era reputada como inmortal e indestructible. Esto fue exactamente lo que Ryomen Sukuna quería ver. Bajo su técnica maldita, nada era incortable o indestructible. Pero de nuevo, inesperadamente, Emilia no mostró signos de angustia. En cambio, liberó inmediatamente su agarre y se retiró 100 metros. Fantasma roto. La hoja ya agrietada mostró inmediatamente más fisuras, brillando con luz dorada, y luego, ¡boom! Un aterrador resplandor de fuego brotó de la esbelta hoja, engullendo fácilmente todo el espacio subterráneo, incluso volteando los dos niveles del edificio superiores. El centro de detención juvenil que había estado allí hace un momento ya no existía. La lluvia gradualmente cesó, pero el cielo permaneció sombrío. Sin embargo, Emilia no prestó atención a estas cosas. Su mirada estaba fija en el centro de las enormes ruinas. Tos, ¿realmente no sientes nada, mocoso? ¡Qué desperdicio de cosas preciosas! Pero, también me has hecho empezar a calentarme. Ryomen Sukuna, cubierto de heridas sangrientas pero sanando rápidamente bajo el efecto de su técnica maldita inversa, salió del humo y las llamas, dirigiéndose directamente hacia Emilia. Entonces, déjame mostrarte la verdadera esencia de una técnica maldita. Sin ninguna duda ni advertencia, Ryomen Sukuna juntó sus manos en una postura peculiar. Expansión de dominio. Fukuma Misushi, Santuario Malévolo. Dominio de expansión. El secreto definitivo del mundo Jujutsu se clasifica fundamentalmente como un tipo de técnica de barrera. Su esencia es materializar el dominio innato en la realidad usando energía maldita, inyectando la técnica maldita grabada en el cuerpo, y gastando una enorme cantidad de energía maldita para construir un dominio innato circundante imbuido con la técnica maldita. El hechicero dentro del dominio recibe mejoras en su energía maldita, cuerpo, 5 sentidos e incluso voluntad, y crucialmente, cualquier técnica maldita activada dentro del dominio está garantizada para impactar. Dado que es una técnica de barrera, entonar o formar sellos manuales es uno de los rituales indispensables. A diferencia del Taisakuten Mudra, sello de Indra, de una mano de Satoru Gojo, Ryomen Sukuna ahora usó el Enmaten Mudra, sello de llama, formado al juntar sus manos con las palmas ahuecadas.
Taisakuten y Enmaten son ambos entre los 12 generales celestiales en la mitología hindú, el primero siendo el emperador celestial que preside sobre el reino celestial, y el segundo siendo el dios fantasma que gobierna las torturas del infierno. Para los hechiceros que crecen en familias Jujutsu, este conocimiento mitológico es una parte necesaria de lo que deben aprender y memorizar, pero Emilia, que es solo un hechicero incompleto, claramente no está entre ellos. En cuanto al origen de este conocimiento, no sabía por qué los fragmentos de memoria del espíritu heroico Emilia contenían información tan detallada. Quizás, durante el tiempo triste antes y después de convertirse en guardián contrarreloj, esa versión de él desarrolló un buen hábito de leer. Cuando Emilia intenta aprender la técnica de expansión de dominio, podría necesitar inspirarse en esta área, pero ahora claramente no era momento de dedicarse a tales cosas. Expansión de dominio añade un efecto de impacto seguro a la técnica maldita. Aunque Emilia aún no lo ha experimentado personalmente, es seguro asumir que el efecto de impacto seguro probablemente es una habilidad basada en conceptos relacionados con la causalidad, y las únicas técnicas que Ryomen Sukuna imbuiría son sus dos cortes: desmantelar y desmenuzar. Soportar esa técnica maldita con un mero cuerpo físico bajo el efecto de impacto seguro del dominio, el resultado es predecible. Debería usar Fragarach, espada de la mina del dios de la guerra, para revertir la expansión de dominio del oponente. Emilia no fue lo suficientemente tonto como para pensar que el rey de las maldiciones no usaría una carta de triunfo como la expansión de dominio. Ya había planeado antes de la pelea usar Fragarach para una reversión. Sin embargo, hacerlo inevitablemente haría que el ataque revertido atravesara el cuerpo de Yuji Itadori. Si Ryomen Sukuna se diera cuenta completamente de que su oponente actualmente no podía derrotarlo, este tipo podría no seguir luchándole lentamente aquí. Ya fuera tomar a Yuji Itadori como rehén o masacrar arbitrariamente a personas comunes, este tipo era claramente capaz de hacerlo sin ninguna carga psicológica. El objetivo original de Emilia era simplemente retrasar al oponente tanto como fuera posible, dando tiempo a Yuji Itadori para recuperar el control de su cuerpo. Dadas las circunstancias, no había opción. Tenía que arriesgarse. Soy el hueso de mi espada. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Emilia eligió no interrumpir inmediatamente la activación del dominio de Ryomen Sukuna. Sabía que al enfrentarse a un oponente que ya había resuelto desplegar una expansión de dominio, cualquier interferencia solo compraría un momento. Más que eso, intentaría detener al oponente de una manera más forzada. ¿Qué es esto? ¿El canto preliminar para alguna técnica maldita? Pero intentar chocar con mi Fukuma Misushi, santuario malévolo, ¿no es un poco ingenuo, mocoso? En el momento en que Ryomen Sukuna se burló de él, el Fukuma Misushi, santuario malévolo, fue establecido primero. No era la pura extensión del vacío ilimitado. Lo que envolvió a Emilia y Sukuna fue una escena de penumbra carmesí oscura. En el dominio de Ryomen Sukuna, este color extraño llenó todo el cielo y el fondo marino, y Sukuna mismo se paró dentro de un santuario que apareció de la nada. No solo el espacio y la escena, sino incluso la ropa en el cuerpo de Ryomen Sukuna se convirtieron en prendas blancas parecidas a un kimono, haciendo su apariencia más parecida a un dios demonio. Sin duda, este era el interior del dominio de Ryomen Sukuna, y ese atuendo fue su propia imagen inherente de sí mismo dentro de su mundo interior. Se podría decir que desde el momento en que el dominio se desplegó por completo, la vida de Emilia estaba, en cierto sentido, en manos de Ryomen Sukuna. ¿Cómo se siente? Ya sea que tengas miedo o seas ignorante, yo hice, después de todo, prometerte que vivirías. Si puedes hacer algo ahora que me entretenga, puedo perdonar temporalmente tu vida. Elige. Ryomen Sukuna adoptó la postura de un vencedor confiado que tenía la situación bajo su control, ocultando sus manos dentro de sus amplios puños mientras anticipaba la reacción de Emilia. El resultado fue que Emilia permaneció completamente inmóvil, presionando firmemente su palma contra su pecho, continuando su canto absorto en sí mismo. He creado más de 1000 hojas. Dolió. Dolió, dolió, dolió. La sensación fue como un cuchillo romo raspando lentamente varias partes de su cuerpo, una agonía interna y profunda, incluso más dolorosa que ser atravesado por 10.000 espadas. Emilia ya había experimentado esta sensación al luchar contra Angélica, el reemplazo del espíritu heroico Gilgamesh, para proteger a Miyu. No importa cuán similares y parecidos sean la apariencia y el alma, él y el espíritu heroico Emilia son finalmente personas de dos mundos diferentes.
Debido a las diferencias en la experiencia de crecimiento y el mundo interior, el marco de realidad que representa todo esto naturalmente tiene diferencias. El constante intercambio físico con espíritu heroico Emilia ya estaba causando a Emilia un considerable dolor, y desplegar imprudentemente el marco de realidad aceleraría y exacerbaría aún más este proceso. Aunque sintió que el daño físico del cambio se había adaptado y disminuido desde que llegó a este mundo de hechiceros, el dolor todavía existía cuando intentó usar este marco de realidad. Pero no importaba. Emilia podía soportar completamente solo este nivel de dolor. TSH, ¿me estás subestimando? Pero ya puedo ver que tu cuerpo probablemente es completamente incapaz de soportar la activación de esta técnica maldita, ¿verdad? Un canto tan largo debe significar que el producto final es una técnica maldita asombrosamente masiva, pero eso solo si puedes soportar mi técnica primero. En esa última frase, la risa en la voz de Ryomen Sukuna era casi completamente insoportable. Claramente no creía que Emilia pudiera completar el canto bajo estas circunstancias. Ninguna de las técnicas malditas que Ryomen Sukuna mismo dominaba tenía un canto tan largo. Creía que el poder de la técnica de Emilia era impresionante, pero no le daría al oponente esta oportunidad. Escucha bien. Mi otra técnica maldita, Hachi, es un tajo único y fatal que se ajusta según la diferencia en energía maldita e intensidad. Cuanto mayor sea la diferencia de energía maldita entre el oponente y yo, más densos serán los cortes liberados por Hachi. Por el contrario, se vuelven más complejos y fáciles de esquivar, pero el poder fatal de un golpe sigue siendo el mismo. En resumen, los débiles serán cortados hasta convertirse en polvo, y solo los fuertes quedarán con cuerpos relativamente completos. El único defecto, supongo, es que Hachi requiere que mi cuerpo esté en contacto íntimo con el oponente, pero dentro del Fukuma Misushi, ni siquiera este defecto existe realmente. Así que adiós. Espero que seas lo suficientemente fuerte para quedar con un cuerpo entero, mocoso. No olvides, el voto vinculante de revelar voluntariamente información sobre la técnica maldita puede aumentar el poder de la técnica, y este efecto también se aplica a la expansión de dominio. Aunque pensó haber asegurado la victoria, Ryomen Sukuna todavía fue increíblemente cauteloso, eligiendo revelar la información primero para aumentar aún más la fuerza de su dominio. Había comprendido que con solo 3 dedos, su fuerza y la de Emilia no estaban desequilibradas. En el momento en que Ryomen Sukuna terminó de hablar, el invisible Hachi debería haberse transformado en innumerables cortes y asaltar a Emilia. Por lo tanto, Emilia se movió inmediatamente en el segundo antes de que llegara la técnica del oponente. Roañas. En un instante, un vasto y deslumbrante escudo de 7 capas concéntricas parpadeó y se desplegó frente a Emilia, formando finalmente un baluarte de tono rosado de varios metros de altura. Este es el noble fantasma defensivo que el espíritu heroico Emilia es más competente en usar, aparte de sus varias espadas. También se origina en la mitología griega de la guerra de Troya, específicamente el escudo utilizado por el héroe Ajax para bloquear la lanza fatal de Héctor. Se dice que la lanza imbloqueable atravesó 6 capas del escudo pero fue finalmente detenida por la 7ª. Después de eso, Roaías se hizo famoso como un arma conceptual conocida por su defensa absoluta contra armas arrojadizas, y su existencia fue sublimada. Debido a sus especificaciones de grado extremadamente altas como noble fantasma, Emilia debe entonar al menos 3 secciones del encantamiento para recuperarlo de su dominio innato, incluso después de proyectarlo previamente. ¿Por qué usó este noble fantasma para defensa? Porque aunque es un noble fantasma defensivo, Roaías no es una armadura convencional, sino un noble fantasma de barrera. Como su nombre lo sugiere, construye una barrera conceptual que puede resistir perfectamente los ataques arrojadizos para proteger al portador. La expansión de dominio es una gran técnica de barrera que otorga un efecto de impacto seguro a una técnica maldita, sí, pero una barrera puede entrar en conflicto y neutralizar otra barrera. Para lograr el efecto de impacto seguro, ese corte debe primero atravesar la defensa de Roaías. Dado que sabía que su condición física apenas podía soportar el despliegue completo de su marco de realidad, esta fue la idea inicial de Emilia. Ryomen Sukuna ciertamente no pensó que se pudiera activar un efecto diferente incluso cuando el canto de una técnica maldita no había sido completado por completo. ¡Boom! Finalmente, el corte chocó violentamente contra la barrera rosada, creando una fuerza abrumadora. Pero esto fue finalmente el dominio de Sukuna que englobaba el noble fantasma de barrera de Emilia, y el corte apenas se clasificó como un arma arrojadiza. Crack 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 crack.
Bajo la constante presión de Hachi, las 7 capas concéntricas de rayas comenzaron gradualmente a romperse y quebrarse, empujando a Emilia, quien lo sostenía con una sola mano, en un continuo retroceso. Hasta finalmente. ¡Crack! Bajo el refuerzo combinado del voto vinculante, el buff del dominio, y el efecto de impacto seguro, el corte abrumó completamente la capa final y más sólida de la barrera. ¡Boom! El enorme corte en forma de cuadrícula cubrió completamente a Emilia y el suelo sobre el que estaba parado. Con el efecto de impacto seguro, Ryomen Sukuna estaba convencido de que su ataque había impactado definitivamente. Ese mocoso fue realmente terco. Pero al final, el vencedor sigo siendo yo, jaja. Después de una amarga lucha, Ryomen Sukuna naturalmente mostró una sonrisa loca y sincera mientras disfrutaba del dulce fruto de la victoria. Aunque, había un atisbo de tristeza bajo la sonrisa desenfrenada. Pero después de que mueras, incluso completamente revivido, probablemente no encontraré a un chef tan bueno como tú. Espera, ¿qué? Incluso un hechicero que ha dominado la expansión de dominio solo puede usar el dominio una vez al día, ya que es una técnica maldita que consume una enorme cantidad de energía maldita. Ryomen Sukuna, manteniéndose con solo 3 dedos, no fue la excepción. Así que, después de estar seguro de su victoria, el dominio aislando el mundo exterior comenzó a descender lentamente, permitiendo que el cielo sombrío fuera bienvenido de nuevo. Pero. Ryomen Sukuna lo vio. Los 4 ojos lo vieron. El tipo que se enfrentó directamente a su expansión de dominio todavía estaba allí. Bajo el polvo no muy grueso, Emilia jadeaba pesadamente. Su condición estaba lejos de ser buena. Sus prendas superiores estaban casi hechas jirones, y las heridas sangrientas eran claramente visibles. Pero estas fueron solo heridas superficiales.